Dale. Placer tenerte de vuelta. Impi. ¿Cómo están? Placer, bienvenida. Gracias. Mauro, Hola. representante de Juventud Peronista. Beto, gracias por venir. Vamos a reflexionar sobre la construcción del movimiento, para eso los invitamos, y jóvenes que tienen la responsabilidad de articular Juventud Peronista. Y también decidimos con Marta invitarla a Pimpi en su carácter de presidenta del partido de Capital Federal, de Principios y Valores, recién llegada de las Europas, un viaje familiar, para también conversar sobre cómo se están desandando los acontecimientos. Los acontecimientos tienen un punto de inflexión el miércoles pasado con el tratamiento de la ley Bases, porque hubo un momento en la calle donde el movimiento obrero se retira con la dirigencia política que había convocado, no estando la política, estoy hablando. La sindical estuvo al frente de las columnas, la política no estuvo al frente de las columnas, estaba de viaje, con lo cual generó un desorden sobre si convocamos y no estamos. Pero a su vez, en algún momento de la manifestación, el movimiento obrero se retira y las fuerzas policiales de seguridad, con una instrucción muy precisa, salen a buscar, como decimos los muchachos, salen de cacería y terminan con 30 y pico de detenidos, que ahora ya han sido liberados. Muchos de ellos han quedado otros presos por otros temas, parecería ser. Pero bueno, obviamente es una sin razón de situaciones que pasaron y que hay que analizarlo desde el punto de vista político. Con una jueza que fue la que paró la represión en el 2001, ¿no? La Servini de Cubría, que fue la que se presentó en la Plaza de Mayo, puso bajo sus órdenes al jefe del operativo y le ordenó detener la represión, si no vaya a saber cuántos decenas de muertos más hubiese habido. Así que tiene nuestro respeto. Pero estamos haciendo una lectura política. Ese es un momento del miércoles, quizás no el más relevante. El otro momento relevante fue el minuto de gloria que tuvo la vicepresidenta a partir de que la votación en el Senado quedó 36-36, con un momento de zozobra donde había quedado 37-35 a favor de la aprobación, y la vicepresidenta, en un hecho bastante notable, inmediatamente llama a otra votación, cuando en general en estas cosas, que sí, que no, que gané, que me parece, que se apagan las luces, que dicen, no, vamos, no, nos levantamos. Muchachos, son las maniobras de gané la votación, pelito para la vieja, como dirían en el barrio. Sin embargo, inmediatamente dijo... Además, lo que reglamentariamente corre. Se votó. Inmediatamente dijo 36-36. Dijo tiene que ser, bueno, volvamos a votar, 36-36, se vuelve a votar 36-36, y ahí tuvo su minuto de gloria con un discurso bien estructurado, bien puesto, con una imagen interesante, la escarapela, un uniforme que mostraba autoridad, y habló con precisión. No solo eso, y obviamente con un nivel de audiencia que debía estar muy parecido a los récords, digamos, ¿no?, que ha tenido la televisión. Era una cadena nacional, todos los canales transmitiendo eso, sean noticias o lo que fuera. El momento cúlmine, 2 minutos, 3 minutos, que todo el mundo lo está viendo como una definición por penales.
Al otro día la presidenta, ya en ejercicio, porque Milei no estaba, había viajado, sacó un Twitter diciendo: en la Argentina se terminó la anarquía. Así termina el Twitter. Cuando el único orgullosamente anarquista que hay en la Argentina, puede haber más, pero orgullosamente anarquista y que se identifica como tal, es el presidente. O sea, el presidente en ejercicio, que es el vicepresidente, porque el presidente no está, le dice al presidente que se terminó la anarquía. Buen entendedor, pocas palabras. Y el lunes empezó la campaña ya masiva, yendo a Salta, con su poncho de Güemes, salteño, y claramente presentándose al frente de una ceremonia con variados gobernadores y demás, y sin los diputados libertarios. Conclusión: la vicepresidenta esta semana empezó su campaña. ¿Para qué? Para el plan B. El plan A es Milei con su mandato. El plan B es Milei no puede terminar su mandato dentro de la ley y el orden y bajo el imperio de la Constitución. Y hay un plan B, uno de los tantos plan B. También en la semana que está terminando se habló mucho de un esquema económico de Caputo que se agotó. Eligió de viceministro a también un chileno que tiene relación con el otro chileno del Fondo Monetario. Por estas cosas de la vida, no estoy pensando en ninguna teoría conspirativa, simplemente que el Fondo Monetario empezó a hacer requerimientos de otro plan económico porque este se agotó, este esquema, que no era un plan, era un esquema ridículamente hecho de Caputo, llegó a su límite y tenía que ser reemplazado. En el marco del plan B puede estar el de la vicepresidenta con un esquema económico que sea la usanza de lo típico del Fondo Monetario, con dos chilenos haciéndolo, uno desde Washington, otro de acá, que no habrá sorpresas. Podemos llamarlo incluso, con sus variantes, el esquema Sturzenegger, que es jugar con la tasa de interés y algunas cosas más. También está la posibilidad de una mega devaluación, que es la que dice Spert, y negociamos las retenciones, es el plan, llamémosle, de la sociedad rural. Por lo tanto, como plan B, ya tenemos tres: el de la vicepresidenta, el de Sturzenegger con el fondo, que lo ayuden, digamos, a darle un poco de seriedad técnica, no política, pero seriedad técnica, y el de la sociedad rural, que es el que le puede dar más sustentabilidad, una mega devaluación y negociando retenciones, pero que yo creo en el pasa no pasa con la sociedad, volver a aumentar 50-60% el precio de la comida me parece que va a ser irresistible. No sé, no lo van a poder, irresistible. Pero convengamos que ese es el plan directo para que la Argentina se transforme en cualquier país latinoamericano. ¿También? Ese va derecho a latinoamericanizar a Argentina. Y no decir que ese del FMI es como jugaron cuando con Macri. Claro, algo parecido. Esto se negra, algo parecido. Juegan con la tasa de interés, ven, devalúan un poco, pero no tanto, como querría la sociedad rural. Van a dejar las retenciones porque tienen que recaudar. No te olvides que el Fondo Monetario fue el que le puso las retenciones a Macri. Incluso por no ponerlas, después lo obligó, las puso bastante después de haber acordado. Las retenciones para el fondo las necesita porque tienen que recaudar. En fin, son variantes. Te diría que es un esquema más neoliberal, el de la sociedad rural tiene otras características. Más de las economías primarias, digamos, ¿no? Más cuando los oligarcas siguen siendo oligarcas y no aristócratas, pero digamos que es el esquema típico de la sociedad rural. Y después hay otro plan B que tiene que ver con el peronismo. El peronismo se empieza a articular detrás de un punto focal, que es el programa económico. Un programa económico que puede contener las distintas vertientes del peronismo. Quizá lo pueda contener a Pichetto, lo pueda contener a Máximo, lo puede contener a Massa, lo puede contener a nosotros. Puede contener... ¿A quién? A los gobernadores. Hoy,
digamos, los gobernadores no es fácil incluirlos porque tienen sus necesidades. Estamos hablando de los que no tienen necesidad de pagar salario. Me parece que ahí no los vamos. Claro, con tener un sentido más político. Bueno, entonces no son los gobernadores. Claro. No son los gobernadores. Claro. No son los gobernadores. Son eso es cuando ellos decidan salir a la política, lo dirán. Yo no, de ninguna manera estamos convocando a que vengan a ninguna reunión ni que pongan representantes económicos porque tienen sus necesidades. Está bien, yo las entiendo. No, pensé con tener un sentido más conceptual, no político. Está bien, Conceptual contiene a todo el peronismo, sean gobernadores o no, sean intendentes, sean militantes, sean dirigentes, pero la faz institucional, que cuando uno dice gobernador es institucional, los dejamos y los liberamos para que cada uno, nosotros hablamos de a semanas y ellos hablan de a días porque tienen que pagar los sueldos, ¿no? Esto, ¿pago o no pago? Y esto marca la realidad de gobernabilidad de una provincia. Si no pagaste, se te murió algo. Entonces somos muy misericordiosos y en esto hay que ser claro. Los gobernadores no, ni los intendentes no, ni ninguno de este esquema. Ahora, obviamente, en la faz política contiene a todo el peronismo. Si, digamos, ninguno de los dirigentes que yo mencioné tiene que pagar sueldo, al menos si en la actividad privada, no en la actividad pública. Y en la actividad privada depende de tu negocio y cómo vaya la cosa. Ese programa económico consensuado facilita que el peronismo tenga un punto focal, mientras las distintas vertientes del peronismo van construyendo su esquema político y dentro de la política sus niveles de representatividad. Nadie le puede negar al compañero Pichetto o a Máximo o a Massa que tengan pretensiones u otros compañeros y tienen derecho a transitar y ver qué pasa. Pero, cualquiera sea, el peronismo puede plantarse ante la sociedad, sobre todo el mundo del trabajo y la producción, y decir, este es el programa económico del peronismo. Porque si no teníamos la dificultad de cuando se va a ver hablar a los factores de poder, que al que va le pregunten por el resto. Va alguien de Máximo, le preguntan por Pichetto, va alguien de Massa, le preguntan por Moreno, a alguien de Moreno le preguntan por... Entonces lo importante es que haya una comunión de pensamiento en lo económico, que es el núcleo duro de la crisis del 14 para acá. Digamos, el fracaso que Cristina no haya, o el peronismo no haya renovado con Scioli la presidencia por el hecho económico, que Macri no haya renovado por el hecho económico, que Alberto no haya renovado por el hecho económico y que Milei haya fracasado por el hecho económico. Eso está claro, es ahí donde hay que dar la respuesta. El peronismo está avanzando en eso. Hay un programa económico que genera las bases de consenso para todos los espacios peronistas que tienen posibilidad de decirle al pueblo argentino el próximo gobierno va a ser un gran gobierno peronista. Ya llegará el momento del espacio político. Ya llegará el momento en que también te encontrarás en la política, que quizá eso es más fácil de encontrar ante determinadas circunstancias de la realidad que lo económico, que había que trabajarlo, procesarlo. Digamos, de repente en el 19 resolvieron lo político y lo económico eligieron a este chico Guzmán que no tenía nada que ver ni con el peronismo ni con... Bah. Ahora está resuelto lo económico, veremos lo político cómo. Finalmente quedaría, porque el modelo Sturzenegger, el Fondo Monetario, o el modelo Sociedad Rural, se entendería que sería con el actual presidente, ya no es anarcocapitalista, pero sería con el actual presidente. El escenario con la vicepresidenta, naturalmente sin el presidente. Ahora, ese escenario tiene un problema serio porque la presidenta tiene, la vicepresidenta, futura presidenta, tiene legalidad, porque cumple con la ley, en el marco de la ley es obviamente la primera que reemplaza al presidente por lo que fuere, pero tiene un problema de legitimidad porque no tiene votos. ¿Cuántos votos de la fórmula Milei-Villarroel corresponden a Villarroel? Prácticamente ninguno, de ella y alguno más. ¿Qué rol cumple la Asamblea Legislativa?
por propiedad transitiva trasladarle los votos de los diputados y senadores, que también son legítimos porque los votó el pueblo. Entonces la Asamblea Legislativa cumple un doble rol, de legalidad porque está dentro de la ley, y legitimidad porque cuando los diputados y senadores votan, le trasladan su voto. Dicen, yo quiero esto y mis votos te avalan a vos para ser presidente. De alguna manera le dan legitimidad. Legalidad y legitimidad por la transitoriedad de los votos que tiene que ver con la representación. Esos son representantes del pueblo y de las provincias. Todavía faltaría la verdad, pero tendría legitimidad. El problema de la vicepresidenta es que no tendría legitimidad porque no pasa por la Asamblea Legislativa. Solo tendría legalidad. Y un gobierno con legalidad es decididamente débil. Decididamente débil, porque las fuerzas políticas no lo están legitimando y por lo tanto tienen un serio problema de cómo va a tomar las decisiones. Eso no significa que la vicepresidenta no haya armado ya su gabinete. Todos los que estamos en el room sabemos que hay compañeros que se van posicionando, que muchachos radicales, peronistas, dicen, bueno, estoy en esta edad, otra oportunidad no tengo, sí acepto. Y está buscando en distintas fuerzas políticas y todos dicen que completó su gabinete. De ahí la distancia entre Milei, porque Milei naturalmente también Por eso la necesidad del jefe de gabinete de tener los servicios de inteligencia, estar escuchando a todo el mundo, porque tenían conspiraciones todo el tiempo. Esto no son conspiraciones, es la lectura de la realidad, es lo que está pasando. Y la vicepresidenta se prepara. Ahora, si no va a tener legitimidad, si el presidente que surgiera de la Asamblea Legislativa tendría legalidad, porque la ley permite que haya una Asamblea Legislativa para completar mandato, y tendría legitimidad por los votos. Solo le faltaría tener la verdad, que para eso está el programa económico que el peronismo está consensuando. Es decir, bueno, el presidente dice, salido de la Asamblea Legislativa, esto es lo que vamos a hacer, está estudiado, está pensado, estos son los equipos. Los radicales naturalmente podrían hacer lo mismo y algún otro espacio político lo podría hacer, es cuestión que lo hagan si lo quieren hacer. En esto estamos y esto es como se va a transitar. El día miércoles, el último día hábil de esta semana, una semana muy extraña, 3 días inhábiles y 2 días hábiles, es una semana muy rara. El Banco Central vendió y vendió mucho, arriba de 100 y pico, 120, 130 millones de dólares. Ya van 2 semanas que el último día vende esto y obviamente esto ya empieza a poner a junio como un mes de venta de dólares para el Banco Central, y si no todavía está por ahí, cuando junio tiene que ser un mes de recaudación extraordinario, que es lo que se conoce como el trimestre de oro, que es abril, mayo, junio. Ahora se termina de vender la gruesa. Junio es el último mes que se vende la gruesa, te queda algo para julio. Bueno, que estés vendiendo dólares significa que no vendiste la cosecha gruesa en los niveles que necesitábamos y estás liquidando los dólares que salen de esa venta. Por lo cual está claro que lo que habíamos dicho hace bastante tiempo, que sobre todo los dueños de la tierra no iban a liquidar la cosecha, que ellos cobran casi la mitad de la cosecha en la zona núcleo de la pampa húmeda de carácter de alquiler, por lo cual esa mitad no la iban a vender. Las cifras hablan entre 10.000, 12.000, 15.000, 19.000 millones de dólares entre soja y maíz que no se vendió. Tiene su lógica también ese volumen, porque parte del maíz que no se vendió se usa en el mercado interno. Por lo tanto, depende si netearon o no, si descontaron o no ese maíz, pero va en esos valores, ¿está bien? Va en esos valores. Sea lo que sea, es un montonazo de plata, y esto ya dificulta que se cumpla con el acuerdo con el Fondo Monetario de que tenías que tener de diciembre del 23 a diciembre del 24 más 10.000 millones de dólares de reservas. Ya va a ser muy difícil que lo puedan hacer. Pero claro, no pueden seguir tampoco vendiendo dólares, porque si siguen vendiendo dólares te vas quedando sin dólares. Ese es un punto de ruptura. El presidente en la semana dijo que antes le corta el brazo. Yo le diría que no diga esas cosas, que le corta el brazo, pero no es como me corto el brazo. Él puede decir me cortó el brazo antes de firmar impuestos. Lo que no puede decir es que atenta con Caputo le corto el brazo.
no tiene esa autoridad, no puede, no hay más sanciones físicas en Argentina. Antes había latigazos, qué sé yo, qué sé cuánto. No hay más, vos no puede decir esas tonterías. Milei, no podés decir eso. A ver si entendemos de una vez. Y claro, todo eso generó que una carta que estaba circulando, donde firmada por psicólogos y psiquiatras con matrícula nacional, obviamente, matrícula argentina, donde dicen que el presidente tiene algún desorden. Yo digo que está chapita, pero esto ya dijeron cuál es el posible diagnóstico, haya incrementado raudamente la cantidad de votos. Esa carta para presentarle a la Corte Suprema, cosa que se hará en las próximas semanas, para pedirle a la Corte Suprema que haga un peritaje y vea su integridad. Que si el muchacho va a la televisión y dice le voy a cortar un brazo, no puede decir esto, como tampoco puede decir soy un topo que va a destruir el Estado argentino, está en el límite de la ley, no puede decir esto. Soy un topo que va a destruir el Estado, no puede, no puede. De ahí a que los chilenos se hagan los guapos y un paso, que se hicieron los guapos el otro día, ¿no? Está bien, ahí se equivocó la Armada. Firmaban un contrato de locación por 3 metros cuadrados y le pagabas un alquiler por esos 3 metros cuadrados y no desarmabas todo. Fue más caro desarmar que lo que le ibas a pagar de alquiler. Muchachos, nadie le va a sacar 3 metros cuadrados. Está bien eso de Boric, no se jode con la frontera, Boric. Todas pavadas. Hacía su contrato, le alquilamos por 2 años, 3 años, nos ponen tantos dólares, se los pagaban y se acabó. Salió más caro mandar la fuerza, de desarmar eso, volver a armarla, una tontería. Porque se quiso hacer el guapo. El presidente chileno tiene ese estilo, claro. Si el presidente argentino dice voy a desarmar el Estado y nos vamos a quedar sin Fuerzas Armadas, es lógico que el presidente chileno se ponga en guapo y diga si no lo desarman ustedes, lo desarmamos nosotros. Una declaración muy poco feliz del presidente chileno. Te aclaro que el viceministro que puso Caputo parece ser que trabajó en el equipo económico de la Bachelet y también en el de Katz, que fue el que perdió con Boric y que dijo que tenemos que discutir de vuelta la Patagonia con los chilenos porque bla, 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 cuando nosotros nos quedamos con la Patagonia, ellos estaban en guerra con Perú y con Bolivia. Bueno. Digo, no queremos mirar bajo el agua porque esto es muy simple, pero que el presidente chileno haya estado destemplado ante un error, y es un error, no hay ninguna duda, no tenés por qué pasar la frontera y si la pasás tenés que pedir permiso. Pero había múltiples maneras de resolverlo, múltiples maneras de resolverlo, ¿no? Incluso les digo, un contrato de locación en el Estado chileno, el Estado argentino, el Poder Ejecutivo dice, les alquilo por tanto tiempo estos 3 metros cuadrados, lo que fuere. ¿Cuánto pueden cobrar ahí? ¿Está bien? ¿Qué van a cobrar? $10 por mes. ¿Cuánto van a cobrar? 3 metros cuadrados. Muchachos, ¿qué quieren cobrar? $100. Bueno, se le paga $100 por mes. $1.000 por mes. No era ese el problema, pero $1.000 por 3 metros cuadrados tiene que ser, ¿no? 3 metros cuadrados, ¿cuánto puede ser? Ahí, que no vive nadie, que no está nada, que no hay nada. Pero se resolvía muy fácil. No miremos eso, sino miremos la actitud del presidente chileno, porque es muy destemplado, muy destemplado. Y se hizo el guapo. Y la verdad que ese pibe no tiene envergadura como para hacerse el guapo. Me parece que es lo que le pasó de las propias fuerzas que le empezaron a llenar la cabeza. Todo esto estamos en una situación que la tenemos que evaluar. De a poquito esto se va a ir transitando y en ese transitar nada mejor que reflexionemos sobre cómo se está organizando nuestra juventud peronista, en el movimiento peronista, y cómo está avanzando principios y valores en la capital federal. ¿Te parece bien, Marta? Pero me parece extraordinario, tengo muchas ganas de oírlos. Muy bien. Entonces vamos a darle primero a la juventud. Pimpi, ¿cómo estamos? Venís de un viaje a Europa. Ah, qué bueno que dijiste la juventud y empieza Pimpi. Claro, y así fue. Muy bien. ¿Cómo está? Muy Muy bien. Frío, hermano. ¿Cómo puede ser que esa primavera siempre te tenga que morir de frío cuando va? Por favor, digo a mi hijo que vuelva. Muy bien, muy bien. La familia fantástica, ¿verdad? Valió la pena. Tenía la colación de grado de una maestría y... ¿Cómo se está viviendo la guerra entre Ucrania y Rusia? Ya vemos que tu familia está bien. Mira, sí. Y por lo que hemos estado viendo ahí con
con Pole y los comentarios y demás, ellos están, en todo caso, están cada uno mirando hacia adentro, preocupados porque ciertas decisiones de la Comunidad Europea para cuidar a Ucrania los perjudican las economías de cada uno, que si la circulación, que si le dan privilegio a la circulación de la materia de Ucrania y demás. Así que están un poco en esa, me parece, en esa tensión, ¿no? Ahí, bueno, que también los franceses, pero también los holandeses, los alemanes. Por lo menos eso es lo que más o menos se ve. Pasa en las que hoy conversaciones, surgió ¿no? alguna alarma, porque en Dinamarca hubo una orden del gobierno que las familias, Dinamarca, que las familias se incorporaran comestibles para tantos días y algunos temas. Circuló por ahí, obviamente después hay que chequearlo, pero de algunos que tienen amigos y demás. Ah, mira. Después dijeron que en Inglaterra también, ya que es habitual que cuando hay conflictos así lo armen, pero eso generó cierto escozor. Nosotros no estamos acostumbrados a ese tipo de... Eso Ellos no obviamente vi, son todos pueblos claro. guerreros que están acostumbrados a esto, ¿no? Pero generó cierto dum entre los compañeros porque empezó a circular en las redes de nuestro espacio político. Pero está muy bien, y principios y valores de la capital están armando ahí un espacio como de 600 metros cuadrados, lo están terminando. Te Muy digo bien. porque me pidieron unos inodoros, unos migitorios. Sí, que te obviamente pido se los por donamos. favor, No, ya unos se los inodoros, donamos, ya hermano, está. te pido por Ya está, le favor. mandamos 3 Que inodoros. yo no iba a una letrina hacía un montón, hermana. Eso Bueno, es hay que- básico para una Bueno, reunión ya le familiar. mandamos los inodoros Espectacular. y le mandamos los migitorios para los varones, que tenemos la diferencia que por Sí, separado. todo más práctico para ustedes, Entonces, pero bueno. entonces Estuvo bueno, ya se buenísimo. mandaron Ese es un dos lindo lugar. migitorios y 3 inodoros con sus respectivas tapas de inodoro y demás. Muy bien, un lindo lugar y además hecho con un cariño muy grande por el nieto de su abuelo, era un ebanista, fabricante de muebles de estilo. Y bueno, la cosa fue viniendo hacia abajo, entonces haber podido poner a disposición para que se arme ahí un centro cultural, una unidad Son dos básica, plantas, un ¿no? espacio, son 2 plantas. Yo vi una, pero son como 600 metros. Sí, es muy grande, es muy... Va a andar bien, aparte del está muy corazón de bien. la ciudad. Claro, está muy lindo. Eso va a estar muy bien que una de las agrupaciones de principios y valores, Proyecto de Capital, haga su sede Está muy nacional y a su vez haga un centro cultural y unidad Exacto. básica. Eso a principio, aparte son muy dinámicos todos esos Y principios. lo otro que está, me parece que está poniendo interesante, muy interesante, es cómo se está armando la rama de técnico y profesional, ¿eh? No sé si la estás trayendo vos aquí, pero tanto en Capital que han empezado a apuntar, a mirar la cosa, desde cuáles son, con qué nosotros completaríamos el plan de gobierno que tenemos para la nación en la ciudad de Buenos Aires. Son plan las de cosas gobierno que de la ciudad, tenemos ¿no? que hacer. Bueno, un plan de gobierno para la ciudad. Entonces, en cada una de las áreas de incumbencia, bueno, se está moviendo muy lindo eso. Muy lindo. Los técnicos y profesionales a nivel nacional profundizan el plan de gobierno en los temas específicos y cada uno de los distritos empieza a hacer el plan de gobierno para su región. Me parece que eso está impecable y está muy bien. ¿Y cómo se complementa la organización del peronismo en las distintas ramas, en este caso con Juventud Peronista? ¿Cómo, Mauro, a ver, cómo plantean la organización de Juventud Peronista como rama dentro del movimiento? Mira, primero notamos un fenómeno Mauro Chávez, ¿no? Mauro Chávez. Notamos un fenómeno a comparación de hace 4 o 5 años atrás, exponencial, donde los pibes, por ahí antes había un poco de convencerlos, no te escuchaban tanto porque no estaba Guillermo Moreno en todos los canales, en todos los programas. Entonces, este año sí pasó eso. Notamos esa diferencia. Bueno, todos se quieren acercar. Ya no hay que convencer a nadie. Todos escucharon a Guillermo, un personaje singular, verborrágico, sofisticado, que no solo habla de política, sino habla de geopolítica y de todo lo que tiene que ver con la Argentina y un gobierno peronista. Los pibes se quieren acercar y bueno, se están acercando a distintos compañeros o sea, puede ser del conurbano o de La Matanza o de Quilmes o de Capital. Ahí está la página de
de Principios y Valores, que por ahí muchos se acercan a esa página y hablan con un referente. Y ahí, bueno, le pasan los datos y se va armando la juventud. En mi caso, yo me pongo en contacto con el referente de las secciones o referentes provinciales de Principios y Valores y vamos organizando lo que es la juventud seccionalmente. Me pasan por ahí un referente de una provincia, de una sección, de una localidad y bueno, ahí se va armando en varias provincias. También se va armando orgánicamente, se va armando inorgánicamente, porque no es todo así ordenado como Eso es parece. bien divertido, ¿eh? Mirá, Bien se está divertido, dando... sí, orgánico es bien divertido. Me gusta eso. Sí, se está dando por ahí que arranca un pibito que, no sé, que es de Misiones y arranca a militar con el escudo de Principios y Valores, con tu imagen, arma las redes. Bueno, después nos vamos encontrando. Me encontré con Beto después en el camino. Ellos están mucho en Capital, Beto, bueno, otros compañeros que también conozco de antes. Así se está organizando la juventud de Principios y Valores y bueno, después con distintas páginas, eso en las redes, los Instagram. Siempre nos encontramos también y bueno, después allá en los sacos se va viendo donde por ahí había gente grande. Hoy hay no solo jóvenes, juventud, sino también hay adolescentes, sub-25, sub-21, sub-20, de 15 años, de 17 años, pibes, pibas. Se ve mucho eso, se vio mucho en el acto el otro día de Ituzaingó. Bueno, en Ferro ni hablar. Pero miles de chicos quieren conocer a Guillermo Moreno y quieren militar a Guillermo Moreno. Sí, ahí vos sabés que en esta etapa nosotros estamos construyendo un proyecto colectivo. Hace 15 días, por ahí 3 semanas, se nos fue un compañero que militó con nosotros durante 30 y pico de años, 40, de un día para otro. Así que cuando Dios decide que se termine, llega el último don, que es el don de la muerte, ahí se terminaría un proyecto individual. Nosotros vamos con un proyecto colectivo, teniendo como norte la doctrina y es lo que nos aglutina. Que aparte es mucho más práctico, porque entonces vos sabés que el buen gobierno articula funcionarios que todos van para el mismo lugar, porque son funcionarios doctrinarios. Pero está, entiendo la respuesta, me toca ser el pajarito llamador y yo no lo voy a cumplir, pero está claro que nos encontramos en un proyecto colectivo. Pero ¿sabes qué es lo interesante, Guilla? Aparte que hoy hay que tener en cuenta los pibes de 20 años, 18, 22. Si se pueden escuchar una canción, voy a hacer una analogía. La escuchan 2, 3 segundos, no les gustó, pasan a otra. Pero cuando lo conocen a Guillermo Moreno, van a comprar el libro de Guillermo, se bajan el libro donde sea, en Defensa del Modelo, y lo leen. Vos te das cuenta que lo leen porque, bueno, te preguntan, o te pones a charlar sobre el libro, sí. Pero no solo leen a Guillermo Moreno, sino también que van a leer a Perón, que eso es importantísimo. Vamos a las bases, ahí está. Y eso me lo contó Marta, porque le teníamos que hacer un regalo a Nancy Paso por su cumpleaños. Ya iba a ser. Me dijo, mira, le quiero regalar los libros del general, pero no están. Se caminó toda corriente, aparte de las librerías estaban agotados. Yo compraba habitualmente los libros de Perón, Pimpi, en una librería Corrientes y Uruguay, que los tenía todos con polvo. De repente no vi el polvo, pero tampoco vi los libros. Y entonces le digo, ¿dónde están la colección de libros del general? Ah, no hay más. ¿Pero cómo no hay más? Y no, la compraron toda. Exacto. Esto es lo que ha ido ocurriendo. Y quiero aprovechar que está Pimpi y aquí estos dos jóvenes, porque les quiero hacer una pregunta. ¿Ustedes creen que hay alguna relación, sabemos los méritos, las virtudes de Guillermo, pero también sabemos que lo educó su mamá y en los ratos que su mamá no estaba, su hermana, peronista si las hay? Ahora, a estos jóvenes de hoy, ¿habrá tenido algo que ver, Pimpi, la mamá de cada uno de ellos? No te quepa duda. No te quepa duda, porque es ahí donde vos transmitís los valores, donde transmitís las cosas esenciales. Y esto que mira, te decía muy brevemente, tuve muchos traspiés para volver, porque un avión se perdió la conexión, y me encontré con no,
esta vuelta llegaron tarde ellos. Esta vuelta, pero te iba a decir que me encontré con una cordobesa que ella hablaba un poco mejor que yo el inglés y yo empujaba un poco más que ella. Entre las dos hacíamos una para tratar de entenderlo a los alemanes. Y vos sabés que ella en un momento me dijo, una muchacha de Córdoba, ¿no? Me dijo, yo siempre pienso que la gente buena se encuentra con gente buena, o sea que uno encuentra, y yo creo que esa cosa que nosotros tenemos. ¿Y cuál era la buena, la cordobesa? Ella, obvio, pero como ella era buena, encontraba otra persona muy buena. No, nos hicimos íntimas casi, ¿entendés? Estuvimos pasando, pero a lo que voy es a esa cosa que vos cuando lees las 20 verdades te das cuenta que en realidad lo que está haciendo es la expresión de lo que somos como seres humanos, como somos en Argentina, que tenemos ese amor, ese pueblo que se ama. Y eso, por supuesto, que lo transmiten las madres. Y también los padres a su modo. ¿Vos a sos veces salsa, Pimpi? no. Tucumana. Tucumán. Para una cordobesa no es mejor que una tucumana. No, te quiero decir que la señora, yo digo la changa, pero bueno, también a mí me diría changa, así que imagínate. Esa cosa de la tranquilidad, imagínate, estábamos en un lugar re hostil, llegamos casi a las 11 de la noche a un enorme aeropuerto donde además ahora no salen aviones y nadie te da bolilla. Querías preguntar algo, out, una cosa loquísima, y encontrarte que no estás sola y que podés juntas enfrentar eso con una absoluta naturalidad, solamente porque en un pésimo inglés primero estábamos tratando de entender algo hasta que decidimos conectarnos en español, castellano, que lo hablábamos un poco mejor. Pero yo creo, como vos decís, Marta, que eso que se enseña en la casa, eso que se transmite, porque se enseña no solo por el hablar, sobre todo por el vivir, por el ser, por lo que se muestra. También lo acompañas con palabras, pero no se educa solo con la palabra, porque si vos decís una cosa y expresas lo contrario, y yo creo que esa es la virtud. Tu acción. Esa es la virtud que tiene Guillermo, que su palabra, me parece a mí, y por eso le gusta a los jóvenes, porque tiene la rebeldía, pero tiene una rebeldía, no lo quita, nada suelta de todo, es la rebeldía del que tiene una verdad por la que luchar. ¿Y qué es lo que nosotros esperamos? Que cuando somos jóvenes, ¿qué es lo que queremos sino justamente poder pelear con toda nuestra fuerza por las cosas en las que creemos? Por eso nosotros nos mantenemos jóvenes. Esto, la misma pregunta que a Mauro, ¿cómo se va ordenando la juventud peronista? Porque en realidad son dos coordinadores, referencias de juventud, pero no es que funcionan en un espacio, con cada uno va construyendo, como somos nosotros, digamos, ¿no? Y no necesariamente los pensamientos son comunes porque no somos una organización, nosotros somos un espacio político, cada uno tiene sus características. ¿Cómo estamos ordenando Juventud Peronista? A ver, bueno, a nosotros nos tocó vivir toda esta cuestión exponencial del espacio político en general, ya estando en la calle caminando. Entonces nos tocó recibir a un montón de compañeros jóvenes con una pequeña estructura que ya estábamos trabajando con otros compañeros de otras agrupaciones que estaban participando del partido, con las unidades básicas, etc. Ya por lo menos teníamos con quién mirarnos a los ojos y entendernos un mismo idioma. Entonces no es que se fue dando desde cero, sino que ya veníamos trabajando con los compañeros más históricos, ya venían con... antes que se llamara Principios de Valores, con lo que ahora se está empezando a configurar como una reorganización del movimiento peronista. O sea, estamos pensando que de cero, o prácticamente desde la nada, se está avanzando a punto tal de que estamos pensando en continuar con el legado del general Perón, tomar las banderas y volver a eso, a poder pasar a la acción la institucionalización del movimiento peronista, que es una cuestión inconclusa que hoy toma la bandera Guillermo y que los jóvenes cuando llegan dicen, che, yo llego por esto, no llego por otra cosa, porque... Digo, más allá de la personalidad de
de Moreno que atrae, que convoca, y atrás de su personalidad la verdad que él expresa en las distintas mesas, en los distintos ámbitos de discusión a los que acude. Hay una cuestión histórica que los jóvenes la sienten y vienen a eso también. Hay una discusión de programas, hay una discusión de doctrinas en las cuales los jóvenes llegan ya diciendo yo quiero ser parte de esta discusión. Entonces nuestra tarea concretamente, que somos jóvenes viejos, yo lo digo así riéndome un poco de nosotros mismos, somos los que estamos quizás un poquito antes y nos tocó, quizás éramos los más jóvenes hace un año. Me parece que tiene que ver con poder brindar a toda la juventud que se está armando a lo largo y a lo ancho del país. A mí me toca particularmente trabajar en conjunto con compañeros de la primera sección electoral, de la tercera, estamos articulando con algunos compañeros de La Plata, de acá en Capital Federal, un espacio de discusión política donde los jóvenes sean concretamente los protagonistas. Nosotros les brindamos le brindamos como un poco de la expertise que podemos llegar a tener en las distintas trayectorias, biografía de vida de cada uno, con relación a cuestiones más de organización, poder brindar las estructuras, ayudar desde ese lado, acompañar a la juventud y desde ese lado guiar, porque si hay algo que tenía claro el general y que Guillermo nos transmite constantemente, es que organizar es adoctrinar. Entonces, toda esa masa que llega, y hoy lo digo con orgullo, que llega muchos compañeros que se van acercando, nosotros tenemos hoy la posibilidad de recibirlos, insisto, con una cierta estructura, con un paso ya avanzado donde podemos pensar en espacios de formación, podemos pensar en espacios de participación concretas. Hoy se están disputando centros de estudiantes en distintas universidades, en escuelas secundarias. Es bastante diverso todo lo que se está armando en relación a la dinámica de la juventud peronista. Y hoy, pensarlo hoy con relación a una retrospectiva de hace 6 meses, 7 meses o previo a las elecciones, era quizás para muchos de nosotros algo impensable, ¿sí? Algo impensable. Pero algo había también, porque había una cierta interacción en off entre los jóvenes que después votaron a Milei y los jóvenes que también escuchaban a Guillermo dentro de la discusión de la doctrina económica, porque si hoy algo que se dio, a mí me encantaría en este momento ser economista, porque no recuerdo un momento en la historia del país donde la economía esté tan en el centro y la discusión de las doctrinas económicas esté tan en el centro y que la juventud se interese en esas discusiones. Entonces, como anécdota, hace poco nos habíamos juntado y empezado a debatir, más que nada para que los jóvenes también entren en esa dinámica. Y había chicos que eran libertarios, ¿no? En esa mesa había chicos que eran libertarios. Siempre a veces cuento la misma anécdota porque viene bien. Y en el debate se daba una situación de que yo tiro un ejercicio que es el siguiente. Es, si el compañero somos 5, ¿sí? Y el compañero se queda sin trabajo, ¿qué hacemos? Nosotros los viernes, por ejemplo, nos juntamos a comer pizza. No lo invitamos porque no tiene trabajo, le hacemos una vaquita o le cobramos intereses por lo que él no puede poner. ¿Cómo resolvemos ese problema? Y se quedaba. Y la pregunta es, bueno, ¿cómo hacemos? ¿Realmente cómo hacemos? No, bueno, vas a hacer la vaquita, hermano, sos argentino, vas a hacer la vaquita. O sea, nosotros funcionamos a través de la solidaridad. Compañero, nuestras madres. Nuestras madres nos enseñaron eso. Claro. ¿Cómo no se le iba a ocurrir a una madre nuestra decir, Claro, no hay para vos. Llevale, por favor, a este pibe que es compañero tuyo de escuela? A los papás le va medio mal. Llevale para el recreo este sanguchito. ¿O no, Guillermo? Pero sí, era así, ya que sí. Pero imagínate para traerlo, bueno, por ahí no tiene nada que ver lo que voy a decir, ¿no? Lionel Messi cuando era chiquito, era un pibe, obviamente era una familia de laboradora, clase humilde, y él cuenta siempre que se juntaban a comer en la casa de los amiguitos y todo. Me parece que una familia típica peronista, aunque ellos obviamente nunca se metieron en política, no lo van a decir. Pero ahí tienes una familia típica
peronista, como vos decís, por ahí transmite valores, muchas veces sin saber que por ahí son peronistas los valores, ¿no? Pero son los valores del peronismo. Es así. Que no lo saben más o menos. Porque si no lo saben, en cuanto suena el timbre se enteraron. Por eso lo siguen a Guillermo. Sonó el timbre y dijeron, che, éramos eso nosotros. Y está. Así es. ¿Qué otro político está hoy llevando la bandera de la solidaridad y de la comunidad adelante? Yo por lo menos en el debate de ideas y de cuestiones concretas como el plan de gobierno, yo lo escucho. ¿Sabes qué me pasó esta semana? Algo muy interesante. Ahí un amigo de mi hija menor, que hicieron juntos la secundaria, se radicó en Barcelona, estudió de chef, hizo su restaurante, tiene su pasar económico, tiene una linda casa, pero su vocación, aparte de chef, es periodismo, escribir. Hay una revista que se llama Panamá, una revista digital que está bastante circulando entre lo que es la inteligencia española, la argentina, la intelectualidad. Y en la sala de redacción dijeron, vamos a hacer una entrevista a Moreno. Dijo, yo lo conozco, fui amigo de la hija, dale, llega. Ahora, lo relevante fue el lunes feriado que tuvimos el reportaje por Zoom, que él me dijo que entre los 30 y 40 años se arman grupos de estudio en Barcelona alrededor de la doctrina. Los que están entre 30 y 40, así como se juntan a tocar la guitarra, esto, aquello, se juntan a estudiar el peronismo. Me dice, mira, yo participo de varios grupos que nos encontramos para discutir la doctrina. Esto de que estamos peronizando el mundo, la doctrina se va ordenando. Claro que por eso elaboramos el concepto de nacionalismo de inclusión, porque en cuanto nosotros dijimos que la doctrina del nacionalismo de inclusión, por definición en América, es el peronismo, pero que para hablar con otros pueblos teníamos que ir desde el nacionalismo y le pusimos el adjetivo inclusión y no exclusión, esto se nos abrió un panorama que es nacionalismo pero distinto. Después lo fuimos adornando, no es de puño cerrado, de brazos abiertos, no levanta muros, hace puentes, pero el concepto termina siendo el que nos permite el diálogo con otros pueblos y quizás nos pasó hace algunas semanas y está trabajándolo Sergio Carboneto, que nació, él estudió en Perú, con el remanente del APRA, que bajo el concepto de nacionalismo de inclusión empiezan a reflexionar alrededor del peronismo, porque el APRA que perdió está bien, si bien es anterior al peronismo, perdió la continuidad histórica. ¿Y por qué la mantiene el peronismo? Por la doctrina. ¿Cuál fue, qué es el hallazgo nuestro? Haber reflexionado de la doctrina y no desde un proyecto personal. Y eso me parece que nos valió. Y es lo que les permitió a los pibes, en un gobierno doctrinario como el del Milei, de una doctrina equivocada, errada, instalar el tema de la doctrina y aparecer el peronismo como la doctrina verdadera. Entonces compran la comunidad organizada y la leen y los tipos se empiezan a enamorar, porque en realidad hay una sustancia muy profunda ahí. Eso, el peronismo encontrándose desde la doctrina, es que le está permitiendo transformar el piloto ese famoso del calefón en llamarada. Entonces dice, mire, ahora somos el piloto, vamos a mantener este piloto prendido. Eso lo dijimos cuando llegó el gobierno de Alberto, porque era difícil, ¿no? Vamos a mantener el piloto porque, bueno, ese piloto hoy se transforma en llamarada. Y el piloto ya no se ve cuando se hace llamarada en esos calefones. El piloto no se ve, se ve la llama. ¿Qué es lo importante? Eso hay que incorporarlo porque de alguna manera nos va descarnando. Es la primera frase del general cuando vino en el 73, ¿viste? No, soy un león herbívoro, no es como este león que se come al macho, al cachorro macho, eso no. León herbívoro dijo, pero era incendiario y ahora soy bombero. Tenía una frase, no muchachos, yo era incendiario y ahora me hice bombero, una cosa extraordinaria. ¿Qué otra definición política precisable? Clarísimo. Es clarísimo. Y después, obviamente, dijo, vuelvo descarnado. Vos hay una etapa donde ya la vida te va llevando y vos decís, bueno,
es un proceso largo, El no, debe de la vida. no vas a pensar que descarnarte son 15 días, guarda. Te lleva lleva algunos años, ¿no, Pimpi? Obvio. Tenemos todavía algunas cosas para hacer. Claro. Pero te vas. Y esto es importante porque vas trasladando también de generación en generación a quien entregarle la bandera. Y saber que esto se va procesando. Y la doctrina, finalmente, que fue lo que pasó tanto en Moreno como en Ituzaingó la semana pasada. En Moreno, la intendenta sabía naturalmente que iba a ir el acto, pero bueno, caminamos 2 cuadras y después doblamos por alguna de las cuadras y ahí estaba el acto, ¿no? Se había cortado la calle y ella me dijo, pero hicieron un acto, no sabía que iba... O sea, ella sabía que tenía que hablar, pero se sorprendió de la cantidad de gente, hizo un discurso muy lindo, muy grato el discurso de ella. Pero el acto fue a la hora de comer pizza los viernes de la noche y tomarse una cerveza, ¿no? Empezó a las 7:30, ya era oscuro. Y en Ituzaingó empezó cerca de las 8. Y en los dos hubo más de 1000 personas. Uno cubierto, otro descubierto, pero y lleno de pibes, la mitad del acto. Bueno, vos estuviste en el de Ituzaingó, te vi, y eran todos pibes, porque habló un pibe. Porque Habló Mariano Payón. el orador de la tropa nuestra de ahí de Ituzaingó es un pibe. Y de Capital también fuimos como 20 compañeros. Me sorprendió bien el discurso del pibe. Fueron a bancar al de Juventud Peronista. Estuvo bien. Hizo un discurso bien interesante. Y también hizo un discurso interesante la compañera del movimiento Evita, ¿eh? Los dos, bueno, la intendenta de... ¿Cómo se llama? Natalia Peluso, Peluso. eso, Natalia. La intendenta de Moreno es una militante del movimiento Evita. La compañera de Ituzaingó también del movimiento Evita, con 3 cooperativas que nos permitieron ver. ¿Estuviste ahí? Sí, estuve bien, unas actividades. Mandaron un regalito para Marta. Así que hacen cerámica, mandaron? hacen textil, un mate. Mate bueno, no es exactamente cerámica, es una de las tierras que ahora se utiliza, pero bien, se consolida a menor temperatura, por eso usan esa, pero muy bien. Y esmaltado, muy delicado, muy bien. Para el ABC1 en realidad, no van a venderle... Son esos platos especiales que cuando vas a un restaurante, de colores y... Bueno, bien hecho. Después una textil y una de reciclado. Pero bien, con buena capitalización, con Clark. ¿Tuviste vos? Sí, tuve. Tenían un Clark, tenían una ensuchadora, tenían las máquinas de tejer, habían hecho la línea de producción, habían corte y costura, digamos, ¿no? Esa es la textil. Pero bien, porque había una salida empresarial. No era esto, me junto para decir que trabajo y veo de que me la rebusco a ver si pido. No, se lo notaba un tema empresarial, preocupado por las ventas, preocupado por la administración, preocupado por la plata que habían acumulado y que decían, viene la devaluación, viene la devaluación como la cubro, porque los agarró en diciembre. En diciembre tenían la plata en efectivo en la cuenta y los agarró la devaluación y se la mochó a la mitad. Se comió. Claro, se la comió, la inflación. Preocupados me hacían esa pregunta, el tema de ventas. No, hay una potencialidad emprendedora que siempre hablas vos, porque así como lo ves, tiene el monopolio de las canchas de fútbol en la provincia. No, Me dedico a eso, es con pasión. ¿Cuántas Hago tenés ya? 19 años. Son varias sedes, pero no estoy yo solo. No, está bien. Elegí a mis socios, los elegí amigos míos de la adolescencia o de la infancia. Pero sí, son varios complejos. Son varios. Y en cada uno tenés un socio. Y en cada complejo tenés un socio. Y siempre sí, porque bueno, yo siempre aspiré a lo colectivo, o sea, para salvarme yo solo, o sea, en algún momento te cansás. Siempre somos un grupo de amigos, no conocidos, amigos de la infancia. Y no estamos en La Matanza, en Morón, en zona sur, estamos en varios Morón lados. pasamos cuando vamos caminando. Ahí pasamos, Sucre y Buen Viaje. Ahí está Saturno Fútbol. Sucre Fútbol. Saturno está en zona sur. Después en Morón también, en la base área de Morón también tenemos un par de sedes ahí. Pero la verdad es tipo parecido a una cooperativa esto. Yo planteé desde muy chico, porque ¿sabes, Guille, que cuando estabas en la Secretaría de Comercio no existían en realidad todavía mucho las canchas de fútbol? Estaban los clubes de fútbol.
¿Y qué pasa? Yo jugaba en un club de la Ferrere, Estrella de Italia, cuando era chico. Queríamos jugar con nuestros amigos y no había canchita para alquilar. Teníamos que esperar que pasen las actividades, patín artístico, vóley, handball, y no había. Entonces, un vecino abrió una canchita de fútbol, que era de piso, ¿viste? Después, cemento. de cemento, sí. Después ya en el año 2006 empezaron las primeras canchas de césped sintético, pero ya con caucho. Porque yo había abierto la primera sede en el año 2000, más o menos, 2001. Pero ya después del césped sintético empezó a explotar. Empezó a explotar porque era una novedad, pero en todo el país. Yo, como en ese momento era de la Ferrere, y zona de influencia González Catán, San Justo, las primeras canchas, las primeras zonas pobladas de canchas eran en esa zona. Yo después me mudé a Rabo Mejía, San Justo, Luzuriaga, lleno de canchas de fútbol, para ver, la gente veía lo que yo hacía, decían, este está loco, primero decían. Después, bueno, se saturó de canchas de fútbol, que fue como la de pádel, y empezó a quedarse el que laburaba mejor, el que le ponía más cariño al laburo, como todo, ¿no? Después se hizo en todo el país, ese rubro de las canchas de fútbol, en todo el país, que fue visible, bueno, en la pandemia, cuando no nos dejaron trabajar, yo tuve que salir como conocía el trabajo, a pelear por todos, decían que hacer deporte era mala palabra, bla, bla, bueno, hasta que nos dejaron trabajar. Así fue el rubro de la historia corta de las canchas de fútbol, Muy bien. digamos. Vos, Beto, Uno tendría que ir también a la rama de los empresarios, ¿no? A mí me dijo Guille que en cualquier momento yo me jubilo de la juventud y tengo que estar en la rama empresarial, claro. Pero claro Pero que sí, todavía no. porque la experiencia de lo grande, de lo pequeño, el aprendizaje con los otros, sí. sí, todavía no, pero ya va a pasar. No, pero tiene contacto con Charlie y demás. Claro, Sí, sí. claro. Vos, Beto, Yo trabajo en un sindicato ahora. Empecé hace como 15 años más o menos. En realidad, ahora voy a hacer una cuestión así medio de psicoanálisis. Acá me estás haciendo, Guillermo. No, digo, yo no. a ver desde dónde arranco. Porque tengo una pata social, digamos, a eso iba. Empecé a trabajar en organizaciones sociales, más que nada barriales, desde los 17, 18 años, dando clases, talleres y tal. Y después un poco la vida me fue llevando para el palo educativo, digamos. Y empecé a trabajar en salud mental, dando talleres de recreación para personas con discapacidad intelectual, adultos. Y ahí una asociación civil sin fines de lucro, con recibo de sueldo y tal, y tenía algunos, y tenemos todavía, ahora dentro de poco tenemos que ir al Ministerio de Trabajo a hablar algunas cuestiones. ¿Qué pasó? Empezaba a haber temas gremiales, entonces obviamente me empezaron a señalar con el dedo mis compañeros, bien, a decir, che, Beto, ¿por qué no vas vos? No, ¿a ustedes les parece? ¿Qué sé yo? No, anda a hablar, por favor, anda. Bueno, entonces, como no tenía inmunidad, digamos, me dijeron, bueno, vayamos al sindicato. ¿Les parece? ¿Ustedes? Sí, bueno, dale, vamos. Me llevaron al sindicato, nos afiliamos y ahí empecé a militar en el sindicato como delegado de base. Y ahora estoy, bueno, eso fue hace ya cerca de 14, casi 15 años. Y ahora, bueno, participo activamente en el gremio y trabajo exclusivamente para la organización. Tengo vínculos con mis compañeros de trabajo y en el trabajo, pero las horas las dedico concretamente a la organización sindical. En el gremio que es UTEDIC. Y un gran saludo a los compañeros de la familia de UTEDIC. Eso puntualmente. Y lo que hago... ¿Sabés qué es UTEDIC? Porque ustedes, claro, piensa que todo el mundo sabe quién es UTEDIC. Y UTEDIC es la unión de trabajadores de entidades deportivas y civiles que agrupa a todas las entidades que son, por ejemplo, asociaciones civiles, mutuales... Los empleados de... Los empleados, claro, exactamente. O sea, todos los trabajadores que dependan de, por ejemplo, una mutual o de el círculo de X o de el consejo de o el colegio de tus empleados son exactamente, también los clubes, de tu sindicato como ama de casa, Claro, claro. las obras sociales, exactamente, todo lo que se llama comúnmente como el tercer La sector. de la obra social también, claro.
Entonces, bueno, nada, trabajamos concretamente para mejorar y Sabés que no es facilitar un concepto- la vida de los Ese afiliados. concepto de tercer sector es un concepto Medio viejo, pero a veces... no es tan viejo, viene de los 90. Viene con Tony Blair y demás. Sí, ¿no? sí. Sí, es el sector privado, pero se conoce comúnmente, por eso digo muy entre comillas, se conoce comúnmente como el tercer sector. No es el Porque, más feliz. ¿sabés? Claro, no es feliz porque en realidad la economía o es pública o es privado y eso es privado. Y lo que Exactamente. quieren decir que es privado, pero no tanto. Y el muchacho es privado. ¿Está bien? Es privado. Las obras sociales sindicales son privadas, no es tercer sector. Eso arranca con la desregulación de los 90, Tony Blair, después de Thatcher arrancan con toda esa historia del tercer sector. La descentralización, Jordi Borges en Barcelona, toda esa menezunda, digamos. Quieren ser el ala livianita del consenso de Washington. ¿Sabes lo que hay sí. que agregar, Guille, que es importante respecto a la actividad privada? No solo las canchas de fútbol, porque después cada uno le va a llevar a su rubro. Yo en la cancha de fútbol, y algo que me acordé que vos dijiste un par de veces hace tiempo, que cuando el país está bien, ¿qué pasa? Cuando vos te das cuenta que está bien, la panadería empezó a cambiar la vidriera, contratan al vidriero para que limpien la vidriera, pintaron la vereda. Bueno, eso pasaba en las canchas de fútbol, en la época que vos eras secretario de Comercio, donde el que tenía la cancha de fútbol cambiaba el césped, pero no el que lo cambiaba porque tenía la plata para ir a comprarlo. Forrex, que es la empresa nacional que te provee fabrica el césped sintético, te daba cuotas, o sea, te financiaba, te daba el césped a 24 pagos, Claro. 20 pagos, a un valor de dólar oficial, ¿no es cierto? Entonces Son vos... 2 años de créditos. Claro, 2 años de crédito te daban en el 2008, 2009. Ahora, porque un negocio, un rubro con un par de años de un buen gobierno, o sea, ya te cambia mucho el oxígeno. O sea, empezás por como dijiste vos, ¿no? Es que viene un gobierno peronista que sabe lo que tiene que hacer y ya el estado de ánimo del país cambia en el primer día, y en el segundo, el tercero. Imagínate un par de años como estuvo cuando estaba el secretario. Y entonces se empezó a ver eso en las canchas de fútbol. Y después, obviamente, en todas las empresas. Por eso dije que no hay un empresario que me venga a decir que le iba mal, o un comerciante que le iba mal en esa década ganada. Imagínate como secretario, imagínate como presidente. Por Dios, por favor. Pero gran artífice en la década ganada. Muchachos, les agradezco mucho la presencia, Marta también, Pimpi. Nosotros estamos reflexionando alrededor del movimiento peronista. Estamos construyendo la hoja de ruta que dijimos. Organizamos las ramas, organizamos la confederación, el plan de gobierno peronista. Ahora vamos a articular un punto focal con el programa económico, y que las líneas internas del movimiento peronista tengamos un mismo pensamiento en la economía. Con eso vamos diciéndole a la sociedad por dónde vamos a andar. Y somos una opción de gobierno también en el plan B de esto, ¿eh? Porque las empresas se están suspendiendo, echando, vendiendo el 20, 30, 40% de lo que tienen que vender. Hay que darle la esperanza. La esperanza es decirle que siempre que llovió paró. No, pero dentro de 4 años, muchachos, dentro de 4 años no aguantamos. La esperanza es decirle, mire que el peronismo está preparado. Después siempre dentro de la ley y el orden, y siempre en el marco de la Constitución. Y se va viendo que el proceso va transitando en esa dirección. Y terminemos con una frase del general Perón muy importante, sobre todo para nuestros jóvenes, que nosotros la aprendimos a palazos. Entre otras cosas, entre la sangre y el tiempo, siempre hay que elegir el tiempo. Y si uno no tiene más alternativa, siempre el dirigente tiene que ir adelante, ¿eh? Convocar y después irse de viaje, eso no va. Ustedes, si son de Juventud Peronista, hay que siempre adelante. Y si no se van a ir adelante, no hay ningún problema, van atrás. Pero no dicen que son los dirigentes. Siempre el dirigente que dirige tiene que ir adelante. Esto es en el peronismo. Y esa es la reivindicación. Incluso Massa, con el traspié electoral que tuvo, dentro del peronismo, que se le reivindica, que puso el cuerpo. Por haber puesto el cuerpo, después hizo el dólar soja, qué sé yo, no sé por qué se lo puso ese ministro de Economía, pero después puso el cuerpo. Y cuando vos ponés el cuerpo en el peronismo, pero hay que poner el cuerpo. Pero entre la sangre y el tiempo, siempre hay que elegir el tiempo.
No hay que acelerar el proceso innecesariamente porque, bueno, lo del miércoles salió como salió. Bueno, algunos muchachos tuvieron que lo llevaron acá, que lo llevaron para allá, pasaron unas horas horribles, pero están volviendo a su casa. Y los que no volvieron a su casa están ahí. Pero hay veces que los hechos son irreversibles. Siempre entre la sangre y el tiempo, elegir el tiempo. ¿Es así, Marta? Sobre todo así lo pensamos las mujeres, ¿no? Que entre la sangre y el tiempo nunca elegiríamos para nuestros hijos la sangre. Muy bien, así está hablado. Sí. Gracias, hasta la próxima. Y esto viene muy rápido. Y esto que viene muy rápido nos obliga a nosotros a organizarnos rápidamente. Nuestra responsabilidad es que el próximo gobierno peronista sea un extraordinario gobierno. Por eso presentamos el plan de gobierno, porque si un pueblo no tiene trabajo, también se digrega. También se digrega, o piensan que hay afecto societato porque repartimos algunas. Muchachos, ¿de qué estamos hablando? Te ganarás el pan con el sudor de tu frente, este es un principio bíblico. Claro, ahí viene una enseñanza extraordinaria, gobernar bien es crear trabajo. Y ahí viene la lógica de la economía peronista. ¿Qué está en el centro de la economía peronista? El hombre, su familia, la comunidad, trabajando.